esta tarde se sonó anoche el pleno que revisaba el informe de la Comisión de Medio Ambiente, cuya coordinadora Camila Zárate ya está en contacto con nosotros para explicarnos qué fue lo que se resolvió ayer y lo que viene de ahora en adelante. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días. Hola, muy buenos días, Carolina. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por el contacto. Bueno, si uno mira en el papel, ustedes en su informe proponían 38 artículos y más 2 artículos transitorios, un total de 40 normas, de las cuales fueron aprobadas 6, es decir, un 85% de lo propuesto fue rechazado, en algunos casos con mayoría simple, por lo cual vuelve a la comisión para ser mejorado, y en otros casos normas que se perdieron. Pero veamos las 6 que se aprobaron. Probablemente la más significativa por el contexto que estamos viviendo es la que reconoce la crisis climática producto de la acción del hombre, ¿no? Así es, bueno, primero señalar que no se ha perdido ninguna norma, porque cuando se trata de una votación en general, todas las normas vuelven a la comisión. Perfecto. Entonces, había ahí una necesidad por parte de algunos colectivos, debido a ciertas situaciones que pasaban en otras comisiones, de que aquellas normas que se debían mejorar era mejor que pasaran, que directamente se rechazaran en esta primera vuelta, para que no ocurriera que en una segunda vuelta, por ejemplo, no se alcanzara la mayoría y por tanto se perdía. Entonces, eso es algo de lo que se había conversado. De todas maneras, había una enorme cantidad de normas que no era que requirieran grandes mejoras, ¿cierto? Que estaban bastante buenas y que tenían una muy buena redacción también, una técnica jurídica. Y respecto de ellas, hubieron algunas que se aprobaron, que eran una de las esenciales, y otras a las que le faltaron muy pocos votos para ser aprobadas. Y creo que acá igual es importante hacer un contexto. En el caso de esta comisión era muy importante tener todos los votos porque, o por lo menos que todas las fuerzas transformadoras se sintieran como súper acorde con la redacción para que tuviéramos toda la votación necesaria. Porque se trata todavía de una comisión bastante complicada en términos de que los temas que se ven ahí son de especial importancia para el país. Son, por una parte, tiene que ver con, obviamente, la sobrevivencia de la vida, ¿cierto? Todos los temas ecológicos, pero por otra parte también significa el modelo económico, es decir, cómo finalmente las distintas empresas, sobre todo las grandes empresas, van a tener que cumplir nuevas exigencias y nuevas reglas para, obviamente, permitir esa protección ecológica. Entonces, y también cómo se va reconfigurando la economía para que eso también sea una posibilidad. Entonces, por lo delicado e importante que eran los temas, por supuesto que hay un especial interés de la convención de que los articulados final en el fondo representen a las distintas fuerzas, y ahí es cuando también hay que hacer como una mirada de la trazabilidad, ¿cierto? De cómo finalmente logramos llegar a esas normas, donde también hicimos mucho esfuerzo dado el contexto para que estuvieran presentes las distintas fuerzas transformadoras en las distintas indicaciones sobre eso. Uh-huh. Ahora, yéndonos como tanto a las normas que se aprobaron finalmente como a las que le faltaron pocos votos, decir que una de las más esenciales, como tú decías, es justamente la declaración de la crisis climática debido al contexto en que estamos. También no olvidar que en octubre del año pasado la Convención Constitucional se declaró también en emergencia climática y ecológica. Lo relevante de ese artículo es que además dice que es por la acción del humano, entonces eso también es un punto esencial porque significa que tengamos que replantearnos justamente las actividades humanas que estamos desarrollando. Pero también otros artículos son importantes, por ejemplo, con respecto a los derechos de la naturaleza, se reconoce los derechos de la naturaleza, no el artículo que dice la naturaleza tiene derecho en el fondo, pero sí el que dice que es el Estado el que tiene el mandato de reconocer, de garantizar y proteger y resguardar los derechos de la naturaleza, y en particular el derecho a la restauración y regeneración. Entonces ya es un mandato del Estado importante con respecto a la naturaleza y sus derechos. Otro articulado que también tuvo aprobación fueron relacionados con la democracia ecológica. En ese caso tuvimos 2 articulados, uno que habla de la participación vinculante de la actividad, o sea, de las organizaciones, en el caso de la participación ciudadana ambiental, y otro que habla también de los deberes de información, ¿cierto?, tanto del Estado como de las empresas, y estos son 2 temas muy importantes, ¿cierto?, respecto al Acuerdo de Escazú,
y a su vez también estuvo muy pronto, o le faltó muy poco también de ser aprobado a uno de los articulados relacionados a justicia. En cuanto a los animales, también hubieron avances importantísimos. En el fondo, vamos a tener una constitución que reconoce a los animales a nivel constitucional, reconoce su sintiencia, reconoce su individualidad y reconoce sus derechos. Y eso también es muy importante porque significa un paso importante que estamos dando como sociedad para descosificar a los animales y entender que, por ejemplo, el delito que permite que no sean maltratados va a ser derechamente un derecho de los animales. Y a su vez también estamos reconociendo la importancia para avanzar en una mejor sociedad que no maltrata animales o que incluso va cambiando cada una de sus prácticas con respecto de ello a través de la educación basada en la empatía. Entonces, hay cambios importantes, hay algunos artículos en los que le faltó muy poco para obtener los votos, como los bienes comunes inapropiables, que son esenciales también, ciertos deberes del Estado, y por tanto lo que queda ahora es seguir trabajando en el informe de reemplazo con los compromisos de los constituyentes que se establecen el día de ayer. Una de las críticas que se le hizo al trabajo de la comisión desde los propios convencionales, no solamente de los convencionales de Vamos por Chile, es que es maximalista las normas que se proponen y que hablan de un ecologismo talibán, así le llamó el convencional Rodrigo Álvarez, que se alegraba de que la mayoría de los artículos hubiese sido rechazado. ¿Qué opinas tú de ese tipo de críticas, considerando además que muchos de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente provienen del mundo del activismo ambiental? Yo creo que hay que distinguir entre aquellas críticas que son de fondo y las que son de forma. En el caso de Rodrigo Álvarez, hemos tenido un muy buen trabajo en términos humanos, pero sabemos que tenemos diferencias importantísimas respecto de lo que para ellos, desde el sector de la derecha, son las medidas adecuadas a tomar y lo que pensamos en el resto de la fuerza transformadora. Para nosotros no es suficiente con las medidas que ellos han propuesto. De hecho, no han propuesto ninguna medida novedosa en términos de que en el fondo quieren que se mantenga, por ejemplo, la misma consagración que existe en la Constitución, que vamos a cambiar respecto de la naturaleza. Que no olvidemos que tenemos un artículo que reconoce la protección del medio ambiente, pero obviamente sabemos que no se cumple también, porque al no ser la naturaleza, por ejemplo, sujeto de derecho, simplemente pasa a ser un objeto de protección y en el fondo se garantizan sujetos, como las empresas que son un sujeto de derecho, o incluso también las mismas personas que quieren ejercer un derecho de propiedad y que por tanto también se antepone con respecto a la naturaleza. Entonces, hay cosas de fondo en ese caso, pero respecto de las cosas de forma, como tú mencionabas, como esto del maximalismo, minimalismo, hay que conversar y estamos disponibles para conversar. Ahora se viene la fase de las indicaciones y pueden haber indicaciones que son sustitutivas. Lo importante ahí es que se mantenga, y ya lo hemos dicho, y es el compromiso también de varios constituyentes. No sé si pudiste escuchar las palabras, las intervenciones, que finalmente se mantenga lo sustancial de cada una de las normas, se mantenga el objetivo, ¿cierto?, que se está buscando. No habrían diferencias, según entiendo, de parte de las fuerzas transformadas con respecto al fondo, al objetivo, sino más bien por ejemplo, la cantidad de normas, la cantidad de artículos. Ahora, este tipo de cosas también han ocurrido con otras comisiones y entendemos que acá, también respecto a lo que nos han dicho, más bien fue una prevención, ¿cierto?, de que inmediatamente se pudieran hacer estos refundidos, hacer esta síntesis y no tener que esperar a que algunos artículos pasen al texto constitucional sin que estos procesos sucedan. Uh-huh. Estamos conversando con Camila Zárate, que es coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, que ayer el Pleno vio el informe de esta comisión y se aprobaron 6 de las 40 normas propuestas. Volvamos, Camila, a el tema de los animales, que dejan de ser bienes muebles y pasan a ser seres sintientes, ¿no es verdad? La pregunta que viene es, porque esa fue una norma que se aprobó, digamos, ¿qué pasa con la industria alimentaria? ¿Qué pasa con la industria de la carne, con la industria de los pollos, con la pesca? Porque incluso hubo objeción de los propios pueblos originarios que tienen entre sus prácticas la pesca y la caza de animales. Claro, lo que pasa es que la norma derechamente no prohíbe esas actividades. Lo que va a suceder es que luego la legislación posterior va a tener que adecuar las regulaciones con respecto a esas actividades. Por ejemplo,
si es que es deber del Estado, porque eso es lo que estamos estableciendo, la protección de los animales y en particular el derecho a vivir una vida libre de maltrato, en donde ya no solamente los animales se les reconoce que son sintientes, que tienen la capacidad de tener experiencias positivas y negativas, que es algo totalmente reconocido incluso, bueno, muchas constituciones de otros países, sino también se entiende que tenemos que resguardar las personas y sobre todo el Estado el derecho a que no sean maltratados, porque como tienen la capacidad sintiente, ¿cierto? No esperamos como sociedad que sigan viviendo el maltrato. Entonces, en ese sentido, van a tener que haber ajustes y la industria que todavía existe va a tener que, obviamente, también ajustarse. Y de hecho, también, y eso es algo que hay que conversar con pueblos originarios, porque desde los pueblos originarios hay una visión de que ellos no maltratan animales porque viven en armonía con ellos, los cuidan y a su vez luego se alimentan de ellos por opción de ellos. Entonces, acá lo que importa es cómo vamos adecuándonos a una sociedad que se relaciona de mejor manera con los animales, entendiendo que no vamos a hacer que la gente que hoy en día consume los animales vaya a dejar de serlo. En ninguna parte dice que eso va a pasar, pero lo que sí se establece es una educación, y ahí es importante cómo se conjuga el artículo 23 con el 25, va a haber una educación basada en la empatía, por lo cual es probable que cada vez más personas o tomen una decisión distinta o vayan también cuestionándose algunos comportamientos, pero la norma en sí no hace ningún tipo de prohibición de que la gente consuma animales. Y eso es importantísimo establecerlo, porque la categoría de seres sintientes, que más que categoría de seres sintientes en el caso de Chile, porque más bien va a ser un reconocimiento de la sentencia, pero también una categoría de que no son solo objetos, sino sujetos, que diríamos que es más un avance mayor, también se ha empezado a establecer en otros países al reconocer a los animales como sujetos de sus propios derechos. Y es también un avance que estamos haciendo, porque la naturaleza también va a tener lo suyo. Lo importante es establecer cuáles son los derechos. Y en ese sentido, con respecto a la naturaleza, por ejemplo, estamos estableciendo que su derecho es a el resguardo de sus ciclos naturales, por dar un ejemplo. Y en el caso de los animales, el derecho, insistir, es a que vivan una vida libre de maltrato. Entonces, hasta ahora no se ha garantizado, por ejemplo, el derecho a la vida, que sería un impedimento total a cualquier tipo de consumo de animales. Claro. Pero Camila, sí, un derecho a vivir una vida libre de maltrato. La norma 23 dice: el Estado protegerá a los animales reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. La ley establecerá los demás derechos de los animales, un servicio público para su protección y no extinción, una acción para su tutela, el resguardo de su hábitat y la prohibición de prácticas que los sujeten a tratos crueles. Entonces, para ir a un ejemplo bien concreto a propósito de esta última frase. En un campo, un parcelero mata un cordero, que es una cuestión tradicional y que es una cuestión bastante cruel también. Y una vecina puede recurrir ante tribunales porque ella considera que aquí hay evidentemente un maltrato. Y va a estar amparada por la Constitución. No genera eso, no abre la puerta a eso, a la judicialización de un montón de prácticas que son, digamos, comunes, habituales y culturales en nuestro país. Mira, eso, como tú bien lo acabas de leer, es el inciso segundo que da un mandato al legislador de prohibir actividades crueles. Entonces ahí es donde hay que irse a la legislación. En la legislación actual, incluso se permiten actividades que para la mayoría de la población son consideradas crueles, como por ejemplo el rodeo. Uh-huh. El tema es que va a ser el legislador, y por eso es que van a ser discusiones importantes a nivel país, el que va a tener que establecer a través del Congreso y a través de las discusiones que se den a nivel social qué actividades son o no son crueles. Porque ahí lo dice con claridad. Es el legislador el que va a tener que establecer cuáles son esas actividades que le sujetan a crueldad. Entonces no va a poder ser tampoco que alguien va a poder recurrir de protección por una actividad que la legislación no ha considerado que Perfecto. Sea cruel. Entonces por eso es que tiene que pasar ese proceso, y ahí es donde nos tenemos que plantear cuáles actividades son crueles. ¿El rodeo es una actividad cruel o no? La gente que defiende el rodeo dice que no. Entonces es parte de lo que tenemos que conversar también a nivel luego del Parlamento. Entiendo. Camila, por último, ¿se frustra después del resultado de ayer y esta dificultad de unir dos mundos, dos visiones distintas respecto del medio ambiente en nuestro país, la idea de una constitución ecológica?
Yo creo que la idea de la Constitución ecológica está, si ustedes pueden ver las palabras que hubieron, hay una idea, de hecho le llamaron más bien a una idea, a una discusión en clave ecoconstituyente. Entonces, yo insistir con esto, de lo que trataba de señalar a un principio, esta comisión ve temas muy relevantes, porque en el fondo lo que está tratando es cómo la economía y obviamente también los empresarios, la acción individual sí, pero también sabemos que las acciones productivas y distributivas y de consumo son las más importantes, ¿cierto? Son las que hoy en día están teniendo una colisión directa con la protección de la naturaleza en nuestro país. Y eso lo vemos con los territorios en sacrificio, lo vemos con las distintas conflictividades ambientales, eso es lo que está ocurriendo en los hechos. Hay hechos de desigualdad también en los distintos territorios debido a que se están priorizando actividades productivas por encima de derechos humanos ambientales, por encima de la posibilidad de los ecosistemas de subsistir, etcétera. Entonces, el tema es absolutamente conflictivo en nuestro país. Es una temática donde alguien va a tener que ceder. Y en ese sentido entendemos que hasta ahora la naturaleza ha cedido mucho y no tenemos más planetas a los cuales recurrir y por tanto vamos a hacer un esfuerzo mayor. Así que por lo mismo es que es una comisión que estaba viendo temas muy fundamentales, que hemos tenido obviamente un alto seguimiento, ¿cierto?, por parte de grupos empresariales en particular, porque saben que van a cambiar las reglas para ellos sobre todo, y además también de grupos de la sociedad civil y obviamente de incidencia política. Entonces, por la relevancia que tienen los temas, también había mucha relevancia en cómo finalmente se construían las normas. Y en esa trazabilidad, probablemente hay muchos constituyentes que no se sintieron tan parte porque no es posible, la verdad. La verdad es que todas las comisiones tuvieron que llevar representantes a hacer comisión y en el fondo confiar en ese trabajo. Pero acá en este caso hay constituyentes que se quisieron sentir más parte peso en hacer de la comisión. Ahora, igual hicimos esfuerzos, y eso hay que decirlo. Nosotros, de hecho, generamos un espacio de bancada transversal que se llama los ecoconstituyentes, donde hay 40 ecoconstituyentes de los convencionales, que es muchos vienen de distintos colectivos, donde también pueden hacer esas conversaciones. Luego realizamos, si bien al principio fue un poco complejo, con el tiempo, finalmente en el periodo de indicaciones realizamos una bancada para poder generar conjuntamente las indicaciones y redujimos de 110 artículos a 40. Bien. Entonces ya se hizo un esfuerzo de minimalismo para que también eso quede súper claro. Luego, si hacemos un esfuerzo mayor, se puede hacer, por supuesto. Pero también hay que reconocer, en términos de esa trazabilidad que les contaba, los esfuerzos que ya se han hecho por parte de la comisión, pero entendiendo también, y por eso es que tampoco se puede poner esta comisión en perspectiva de cualquier otra comisión que se ha visto hasta ahora, la complejidad de los temas que se ven de por sí en esta comisión. Camila Zárate es la coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, que ayer vio en general el informe de la comisión. Hay 3 días para mejorar las indicaciones, fueron rechazadas en su mayoría, para verlas nuevamente por el Pleno. Muchas gracias, Camila, por la conversación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ti, Carolina.